En el corazón helado de Siberia, donde el invierno parece no terminar jamás, yace un secreto enterrado bajo kilómetros de hielo y roca. Un lugar donde la realidad se desdobla y el tiempo no siempre fluye en línea recta. Un sitio que los mapas oficiales no reconocen y donde aquellos que se atrevieron a cruzar jamás volvieron iguales. Ni siquiera volvieron. Este es el relato del Laboratorio 13. Donde el ejército soviético, en medio de la Guerra Fría, cruzó el límite entre la ciencia y lo desconocido, jugando con dimensiones que el hombre no estaba preparado para abrir. Apenas terminaba la Segunda Guerra Mundial y el mundo se encontraba dividido en dos superpotencias que, aunque nunca se enfrentaron directamente en combate, libraban una batalla silenciosa y despiadada por la supremacía tecnológica y científica. Mientras Estados Unidos desplegaba proyectos como el famoso MK-Ultra, destinado a manipular la mente humana, la Unión Soviética comenzó a explorar un terreno mucho más oscuro y peligroso, la posibilidad de alterar la realidad misma. En 1951, bajo la orden directa y secreta de Lavrenti Beria, una figura temida por su crueldad y obsesión por el poder, se fundó en el remoto norte de Siberia un laboratorio que quedaría marcado por el misterio y la tragedia. Ese lugar sería conocido simplemente como Laboratorio 13, un nombre que desapareció de toda documentación oficial y que para muchos expertos es aún hoy una leyenda envuelta en capas de desinformación y silencio. El propósito inicial del Laboratorio 13 parecía inofensivo a simple vista, estudiar las capacidades psíquicas del ser humano y su relación con campos electromagnéticos. Pero en el fondo, la ambición era mucho mayor y mucho más peligrosa. El equipo científico creía firmemente que la realidad que conocemos no es única, sino que existe un multiverso de dimensiones paralelas, universos espejo donde cada decisión, cada evento, puede tener diferentes versiones. La pregunta que obsesionaba a esos científicos era simple pero aterradora: ¿podría la mente humana, adecuadamente inducida y con la ayuda de tecnología avanzada, atravesar esas barreras y acceder a esos otros mundos? El objetivo era abrir un umbral, una puerta invisible, hacia estas realidades alternativas. Pero no solo para observar, sino para interactuar. Desde 1952, se realizaron cientos de experimentos con sujetos seleccionados, niños prodigio, personas con habilidades extrasensoriales, mediums, y sujetos con historias de fenómenos inexplicables en sus vidas. Las técnicas incluían aislamiento sensorial extremo, hipnosis profunda y exposición a campos electromagnéticos diseñados para alterar la actividad cerebral. Uno de los casos más documentados fue el de Anastasia M., una joven de 19 años que afirmaba poder ver y comunicarse con otras versiones de sí misma que existían en dimensiones paralelas. Sus relatos eran tan detallados y consistentes que dejaron perplejos a los investigadores. Ella describía paisajes, eventos futuros y sentimientos que ningún humano común podría conocer. En 1962, tras años de experimentos, se redactó un informe interno, conocido como D62, que alertaba sobre fenómenos perturbadores. El documento mencionaba que los sujetos comenzaban a experimentar sueños colectivos, como si varias mentes se sincronizaran en una misma visión. Apariciones de figuras sombrías e indistintas que parecían observar y esperar. Fragmentación de la identidad, con sujetos perdiendo el sentido de sí mismos y reportando dobles o copias moviéndose independientemente. Estas señales deberían haber detenido el proyecto, pero no fue así. La ambición y el miedo a quedar atrás en la carrera científica hicieron que continuaran, con un objetivo aún más audaz: construir una máquina capaz de materializar esa puerta. En 1968, el físico teórico Elliot Damashev, un genio de la topología cuántica y conocido por su carácter obsesivo, fue puesto al mando del proyecto más secreto del laboratorio. Su tarea: diseñar y construir una máquina capaz de manipular el espacio-tiempo localmente, creando un campo donde la conciencia humana pudiera cruzar a otras dimensiones. El resultado fue el núcleo dimensional, una enorme esfera metálica, rodeada por bobinas Tesla, generadores de campos electromagnéticos y dispositivos que emitían pulsos de alta frecuencia. En el centro del núcleo se encontraba la cuna, una silla equipada con electrodos que permitía conectar directamente la actividad cerebral del sujeto con el dispositivo. La teoría era que al sincronizar la mente con las distorsiones espaciotemporales generadas, la persona podría viajar o establecer contacto con otras realidades. Durante las pruebas iniciales en 1971, comenzaron a ocurrir sucesos inexplicables. El técnico Anatoly Rudenko reportó que su reflejo en el vidrio del laboratorio se movía con un ligero desfase, anticipándose a sus propios movimientos. Los relojes dejaron de avanzar con normalidad. Algunos dispositivos electrónicos fallaban de manera errática. En informes internos, bautizaron este fenómeno como Z y advirtieron que algo estaba alterando no solo la percepción sino la propia naturaleza del tiempo y la materia en la sala. El personal empezó a reportar mareos, desorientación temporal y la sensación constante de ser observado por una presencia invisible. Pero la tragedia mayor estaba por llegar.
Ilya Dmitriev no era un científico común. Sus colegas lo describían como un hombre absorbido por la matemática pura y la teoría cuántica, capaz de pasar días enteros sin dormir, obsesionado con la posibilidad de doblar el tejido mismo de la realidad. Bajo su supervisión, la construcción del núcleo dimensional alcanzó niveles sin precedentes de complejidad tecnológica, bobinas de Tesla gigantes, generadores de pulsos gamma y un sistema de control computarizado primitivo pero avanzado para la época. La máquina era una esfera casi perfecta, de metal pulido, con una cúpula de cristal reforzado, en cuyo interior se podía sentir una vibración casi imperceptible, como si el aire mismo fuera más denso. La hipótesis central de Dmitriev era que la realidad podía ser modelada como una membrana con múltiples capas, las dimensiones, que podían tocarse o separarse mediante campos electromagnéticos intensos y sincronizados con la actividad cerebral. El núcleo debía crear una curvatura en esta membrana, suficiente para que la mente humana pudiera atravesarla, cruzando así a otra realidad paralela. Para esto, era fundamental que el sujeto estuviera en un estado de trance profundo, por eso se diseñó la cuna, una silla ergonómica con electrodos y sistemas para inducir estados hipnagógicos. Durante las primeras pruebas en 1971, un técnico llamado Anatoly Rudenko fue el primero en experimentar algo extraño. Mientras observaba la pantalla de control, notó que su reflejo en el vidrio se movía con un ligero desfase respecto a sus movimientos reales. Los relojes en la sala de control parecían parpadear y desincronizarse. La temperatura fluctuaba sin explicación. Las cámaras captaron un leve distorsionamiento en el aire, como un parpadeo en la realidad misma. Los reportes internos describían cómo el personal comenzó a sentirse desorientado, con sensación de pérdida temporal, alucinaciones visuales y auditivas, y un creciente temor a ser observados por presencias invisibles. El fenómeno Z empezó a generar paranoia y ansiedad entre los operadores. La madrugada del 3 de marzo de 1973 sería una fecha marcada para siempre en la historia del Laboratorio 13. Era una prueba rutinaria de calibración del núcleo, sin sujeto conectado. El equipo de control, compuesto por 12 científicos y técnicos, inició el proceso a las 2:07 horas. Todo parecía normal hasta que, en el segundo 43, ocurrió algo indescriptible. Los monitores comenzaron a mostrar interferencias extrañas y la energía del núcleo alcanzó niveles inusuales. De pronto, el sistema colapsó. Y las 12 personas desaparecieron. No hubo ruido, ni explosión, ni alarma. Simplemente, dejaron de existir en ese lugar. Lo único que quedó fue una grabación de audio, donde se escucha una voz distorsionada, casi humana pero con un tono extraño y grave, que pronuncia una advertencia escalofriante: no debieron abrir el umbral. El laboratorio fue clausurado de inmediato. El gobierno soviético ordenó el sellado del complejo y la clasificación máxima de todos los archivos relacionados con el núcleo dimensional. Los cuerpos de los desaparecidos nunca fueron encontrados. Ni siquiera quedó rastro alguno de su presencia. Sin embargo, dentro de la comunidad científica, corrieron rumores sobre experimentos fallidos, pérdidas de la percepción de la realidad y fenómenos imposibles de explicar. Los documentos filtrados sugieren que el evento dejó una herida en la realidad, una grieta inestable que nunca fue cerrada. A pesar del encubrimiento, algunos informes secretos llegaron a manos de investigadores y exmiembros del laboratorio. Uno de ellos, bajo el código Z73, describe interferencias electromagnéticas fuera de control. Presencias no identificadas vistas por cámaras infrarrojas. Alteraciones en la estructura molecular del aire dentro del núcleo. También se registran testimonios de guardias y científicos que escucharon voces y susurros inexplicables durante la noche, y la sensación constante de ser vigilados por algo que no pertenecía a este mundo. Tras el cierre y encubrimiento inicial, el Laboratorio 13 volvió a activarse en 1975 bajo un nombre en clave diferente: Operación Rusalka. Bajo supervisión militar más estricta y con un enfoque diferente, se combinó la ciencia avanzada con prácticas rituales y simbólicas extraídas de antiguas tradiciones eslavas y gnósticas. El objetivo ahora era no solo abrir portales, sino establecer contacto consciente y duradero con otras dimensiones, e incluso negociar o extraer información. El coronel Yakov Ilin fue designado jefe del proyecto. Un militar de mano dura, pero con interés por lo esotérico. Para asesorarse, trajeron al sacerdote ortodoxo Dmitry Vlasov, quien había estudiado símbolos arcanos y tenía un conocimiento profundo de la simbología antigua que, según creían, podría ayudar a estabilizar las puertas dimensionales. Ambos lideraron la transformación del laboratorio en un híbrido de laboratorio científico y templo ritual. Junto al núcleo dimensional, se diseñó un nuevo dispositivo llamado el Atril, una plataforma pensada para sostener a sujetos durante sesiones en estado de trance inducido. El Atril incluía sensores biométricos y sistemas para inducir estados alterados mediante sonido y luz sincronizados con ondas cerebrales específicas.
La cuna, la vieja silla electromagnética, seguía usándose para preparar al sujeto y sincronizarlo con los campos generados. Boris Nechev, un joven soldado con historial psíquico y antecedentes familiares misteriosos, fue seleccionado para las primeras pruebas. Durante las sesiones en el atril, Boris comenzó a hablar en idiomas desconocidos, con un tono que parecía no pertenecer a su voz natural. Sus ojos se volvían blancos y su postura era rígida, como poseído. Durante una sesión crucial, pronunció una frase desconcertante: "Yo soy Nechev, pero también fui 3 más. Uno duerme. Uno murió. El otro ya viene". Los técnicos grabaron figuras oscuras que aparecían fugazmente en las esquinas de la sala, captaron sonidos inexplicables y notaron fluctuaciones extrañas en los sensores. Boris reportaba sensaciones de ser observado y mensajes recibidos en su mente. A pesar del temor creciente, la operación siguió. Sin embargo, en 1978, tras varios incidentes extraños y la desaparición inexplicable del sacerdote Blasov, la operación fue cerrada definitivamente. Antes de disolver el proyecto, el coronel Ilin dejó una nota que se convirtió en leyenda: "La puerta no es la máquina. La puerta somos nosotros". Con estas palabras, se cerró un capítulo, pero la puerta seguía abierta. En 1984, una estación militar cercana a la antigua ubicación del Laboratorio 13 comenzó a captar transmisiones de radio extrañas y crípticas. Las voces eran de personas que oficialmente habían desaparecido años atrás durante los experimentos, científicos, técnicos, e incluso algunos nombres clave como Anatoly Rudenko y Boris Nechev. En las grabaciones, se escuchaban fragmentos de conversaciones, advertencias y frases incomprensibles. Una de las más inquietantes decía: "Ellos vienen. Y no son lo que parecen". Motivado por estas señales, el coronel Yakov Ilin, ya retirado, organizó una expedición clandestina para ingresar al laboratorio sellado. Lo acompañó un niño llamado Petya, conocido por sus habilidades extrasensoriales, quien fue considerado la última esperanza para activar nuevamente el núcleo dimensional y comunicarse con esas entidades. Al penetrar en las instalaciones, el equipo encontró pasillos congelados, símbolos tallados en las paredes y una sensación constante de ser observados. Durante la activación del núcleo, Petya entró en trance profundo y en un momento desapareció sin dejar rastro. Antes de partir, dejó una grabación con una advertencia escalofriante: "No cerraron la puerta, solo la olvidaron. Ellos ya vienen". Tras la expedición, se reportaron más desapariciones y fenómenos paranormales en la región. Exploradores y científicos que intentaron investigar el Laboratorio 13 sufrieron episodios de confusión, cambios bruscos en el tiempo percibido y visiones aterradoras. La instalación permanece sellada, pero la puerta sigue abierta. En 2012, un grupo de exploradores urbanos, motivados por rumores y documentos filtrados, localizaron las coordenadas aproximadas del Laboratorio 13. Armados con cámaras térmicas y equipo especializado, lograron ingresar a un acceso oculto y sellado. Lo que encontraron fue perturbador: huellas de pasos descalzos que parecían recién hechas, dibujos infantiles en las paredes con símbolos extraños, y grabaciones que incluían la voz del niño Petya con ojos completamente negros, repitiendo advertencias sobre una puerta que no se cierra. 2 de los exploradores desaparecieron misteriosamente en los días posteriores a la expedición, mientras que otros miembros del equipo sufrieron episodios de confusión mental y hospitalización. Informes no oficiales hablan de fenómenos anómalos alrededor de la zona, incluyendo distorsiones en la brújula, cambios repentinos en la temperatura y apariciones fantasmales. En 2019, un manuscrito conocido como el Cuaderno de Petya fue recuperado por investigadores independientes. Firmado con el nombre del niño desaparecido, contiene dibujos, símbolos y textos que parecen describir viajes entre dimensiones, entidades que vigilan las grietas y un mensaje ominoso: "La puerta ahora se abre sola. Ya no podemos controlarla. Caminamos entre líneas, y ellos vienen". La última página muestra la figura de una entidad gigante abriendo una grieta en la realidad. El Laboratorio 13 sigue siendo un enigma enterrado en el tiempo y el espacio. ¿Qué ocurrió realmente en ese lugar? ¿Quiénes eran esas entidades que cruzaron? ¿Y qué significa que la puerta ahora se abre sola? Lo cierto es que, mientras la ciencia siga intentando jugar con dimensiones, hay puertas que quizás nunca debieron abrirse. ¿Crees que el Laboratorio 13 es solo una leyenda? ¿O es acaso una advertencia para quienes se atreven a desafiar las leyes de la realidad? Si alguna vez te encuentras en Siberia, en medio del frío eterno, recuerda, hay lugares donde la realidad se dobla y algunas puertas nunca se cierran.